planteamientos fueron muy concretos y parten de lo que es la posición colombiana de apoyo al presidente Guaidó en su propósito de presidir la transición y de avanzar hacia la convocatoria de elecciones. Colombia solicitó a la comunidad internacional el respaldo al proceso de fin de la usurpación, transición y convocatoria de elecciones libres y transparentes que le permitan al pueblo venezolano expresarse en forma auténtica y escoger la dirección que deseen tener. Colombia pidió que la comunidad internacional respalde el rechazo a falsos diálogos que simplemente han sido utilizados en el pasado por parte de la dictadura para frenar procesos, ganar tiempo y prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano. Colombia pidió a la comunidad internacional respaldar todos los esfuerzos que se van a hacer en materia de envío de ayuda humanitaria a los venezolanos gracias a la nueva política del presidente Juan Guaidó, quien abrió las puertas que estaban cerradas por la dictadura para estos efectos. Colombia pidió a la comunidad internacional respaldo en la exigencia de que se respete la vida, la integridad de Juan Guaidó, de todos los miembros de la Asamblea Nacional, de los luchadores en favor de la democracia y de todos los venezolanos que luchan por un futuro mejor. Colombia le pidió a la comunidad internacional que un mayor número de países se vinculen a la denuncia presentada por varias naciones, entre ellas Colombia, a la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes allá cometidos por el dictador. Colombia de igual manera pidió a la comunidad internacional el respaldo a la protección de bienes y activos confiscados a la dictadura y la corrupción. Colombia de igual manera pidió apoyo a la comunidad internacional para que respalden políticamente desde todos los rincones del mundo las movilizaciones populares que tienen lugar en Venezuela como una expresión auténtica de lo que es la voluntad de ese pueblo hermano. Y finalmente Colombia pidió el apoyo de la comunidad internacional a los esfuerzos que están haciéndose ya en la etapa de transición y que deben conducir a la convocatoria de elecciones libres, transparentes y rodeadas de todas las garantías. Con respecto a otros asuntos, con motivo de esa visita y siguiendo instrucciones del presidente Duque, Colombia planteó formalmente la creación de la Corte Internacional Anticorrupción. Esta va a ser una tarea prioritaria de Colombia en el escenario de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que Colombia quiere? Así como la comunidad internacional se puso de acuerdo en la creación de la Corte Penal Internacional para combatir la impunidad, es la hora de que la comunidad internacional se ponga de acuerdo en la creación de la Corte Internacional Anticorrupción para combatir el soborno transnacional. No hay duda de que la lucha contra la corrupción tiene acciones nacionales, pero se requiere una acción internacional muy decidida, muy fuerte, mediante un organismo con mucha capacidad. Las acciones nacionales tienen que partir de la prevención, la educación y la represión, y las acciones internacionales tienen que conducir a que haya un organismo capaz de contribuir a la lucha eficaz contra el soborno transnacional. Esa es la idea que quedó ya planteada y que va a tener un desarrollo práctico a raíz de la celebración de una sesión especial de Naciones Unidas para tratar específicamente el tema de la corrupción. Esa sesión se convocó en virtud del liderazgo de Colombia conjuntamente con el Perú para estos efectos. De igual manera, debo compartir con ustedes que en el escenario de Naciones Unidas, Colombia anunció que en materia de lucha contra el problema mundial de la droga, vamos a volver a los escenarios multilaterales, a defender el principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado en la lucha contra el problema mundial de la droga. Estos principios, que son fundamentales para combatir con éxito el problema mundial de la droga, se han ido debilitando a lo largo de los años, y eso naturalmente ha conducido a que se tengan efectos negativos en varios países, entre ellos Colombia.
Por esa razón vamos a volver a esos escenarios a defender el principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado. Con respecto a la Organización de Estados Americanos, debo señalar que Colombia respalda la aspiración de Luis Almagro para que sea reelegido como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Colombia considera que su gestión frente a la Secretaría se ha caracterizado por sus ingentes esfuerzos en defensa de los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana. Colombia reconoce además las excelentes calidades humanas y el compromiso con los valores republicanos que tiene Luis Almagro. Por eso, públicamente, manifestamos nuestro apoyo a la aspiración de Luis Almagro a ser elegido como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Esto lo hacemos con énfasis y con ímpetu, y naturalmente con respeto a las posiciones que tengan países miembros de la organización, y a partir de este momento nos vamos a dar a la tarea de acompañar muy activamente esa aspiración, entre otras cosas, porque bueno es recordarlo, este año la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos tendrá lugar en Colombia y nuestro país tiene el propósito de que de esa Asamblea General salgan unas nuevas líneas de acción de una OEA renovada, revitalizada, que recupere lo que fue la fortaleza en materia de defensa de la democracia, que se fue perdiendo a lo largo de los años por la creación de nuevos organismos, cuyo propósito fue simplemente debilitar la institucionalidad en nuestro hemisferio. De igual manera debo señalarles que a raíz de la visita a la ONU se invitó a Colombia a Vladimir Korokov, nuevo subsecretario de la ONU para la lucha contra el terrorismo. Y concluyo diciéndoles lo siguiente, con respecto al episodio de ayer, de la fotografía del señor John Bolton, en la que aparece él con un cuaderno de notas y ahí se hace una mención a Colombia, yo reitero que desconocemos la razón y el alcance de esa mención a Colombia en ese cuaderno de notas. Esta es la introducción que quería hacerles y por supuesto que contestaré las preguntas que deseen formular. Empezamos nuestra ronda de preguntas con Javier de RCN Radio. Canciller, bueno, usted hace referencia al final de ese recuento, de ese balance de lo que pasó con el consejero de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, y esa polémica foto, en fin. Se desconoce por parte del gobierno, pero hay ya una solicitud de Colombia a Estados Unidos. ¿A qué hace referencia realmente esto? ¿Pidiendo claridad o Estados Unidos ya dio esa claridad de frente? No, lo desconocemos y nuestro diálogo con los Estados Unidos es constante, es permanente, como lo anunciamos el día de ayer, de manera que dentro del marco de ese diálogo permanente y dentro de esas tareas de cooperación constante, pues tocaremos muchísimos temas, pero lo fundamental es señalar que el episodio de una fotografía en la que aparece el señor John Bolton con un cuaderno de notas, en la que se menciona a Colombia, la razón y el alcance es desconocido por Colombia. Continuamos con Paula de Red Más. Canciller, buenos días. Se acaba de conocer que el fiscal venezolano la Fiscalía venezolana le prohíbe a Guaidó salir del país. Usted ha mencionado que Colombia pidió ante los organismos internacionales protección de la vida del presidente interino de Venezuela. Colombia ha hablado con él, le ha ofrecido la posibilidad de estar en territorio colombiano en Venezuela, es decir, en nuestras sedes consulares, o qué posición va a tomar Colombia frente al tema. Y el segundo también sobre Guaidó, sabiendo ya que él es el presidente interino de Venezuela y que Nicolás Maduro muchas veces le sacó el cuerpo a las peticiones de Colombia para saber sobre la estadía o no de cabecillas del ELN en territorio venezolano, ¿ya ha hablado usted con Guaidó para ver si con él sí lograremos tener esa información, canciller? En relación con la seguridad de Guaidó, nosotros vamos a actuar dentro del marco del Grupo de Lima para requerir, para exigir
que se respete a Juan Guaidó. Juan Guaidó es el símbolo de la legitimidad nueva democrática naciente en Venezuela, y Colombia seguirá actuando conjuntamente con otros países del Grupo de Lima y con países miembros de la comunidad democrática para que salga adelante el proceso de transición y finalmente se convoquen elecciones que permitan la libre manifestación de voluntad del pueblo venezolano. Con respecto a las decisiones que tome Juan Guaidó, hemos señalado también como miembros del Grupo de Lima que vamos a apoyar esas decisiones, pero les ruego tener en consideración lo siguiente: las acciones que tome Colombia, las decisiones que tome Colombia en esta materia se tomarán dentro del marco del Grupo de Lima, y les anuncio que el Grupo de Lima se va a reunir el próximo 4 de febrero en Canadá para tratar todos los temas relacionados con la evolución en Venezuela. Finalmente, de esa reunión habrá un nuevo pronunciamiento del Grupo de Lima sobre esta y otras materias. Continúa Mateo García de El Tiempo. Sí, buenos días. Ante la negativa ante la petición de Cuba de seguir los protocolos acordados con el ELN, ¿cuál es el siguiente paso del gobierno ante esa negativa de Cuba de no entregar a los jefes guerrilleros? El siguiente paso es seguir insistiendo con todo respeto, en que el gobierno de Cuba capture a los terroristas que están en su territorio y los pongan a disposición de las autoridades. El siguiente paso es seguir insistiendo con el mayor respeto. Toda vez que Cuba y Colombia somos países comprometidos en la lucha contra el terrorismo, de conformidad con las obligaciones que tenemos como miembros de la Organización de Naciones Unidas, seguiremos insistiendo entonces en el cumplimiento de sus deberes de lucha contra el terrorismo. Reitero, y esa posición es inmodificable: Colombia no tiene ningún compromiso con ningún acuerdo de adelantamiento de conversaciones suscrito por el gobierno anterior con el ELN. Colombia no tiene ningún compromiso con ningún protocolo suscrito por el gobierno anterior con el ELN. El presidente Duque lo que hizo fue en su momento expresar su voluntad de poner en marcha conversaciones sí y solo sí se cumplían unas condiciones. ¿Cuáles condiciones? La liberación de todos los secuestrados y la cesación de la violencia unilateralmente y en forma verificable. La respuesta fue un atentado terrorista que tuvo lugar por fuera del marco de un proceso de negociación, y eso naturalmente tiene consecuencias judiciales, jurídicas y políticas, razón por la cual el presidente Duque suspendió el levantamiento de las órdenes de captura, la Fiscalía reactivó esas órdenes de detención y hay además órdenes de detención nuevas derivadas de los nuevos actos terroristas que tuvieron lugar. Pero adicionalmente hay unas circulares rojas, es decir, unas circulares rojas que tienen que ver con el gobierno de Cuba y sus compromisos con Interpol. Así que la posición es esa y seguimos insistiendo respetuosamente al gobierno de Cuba que capture a los terroristas que están en su territorio y los pongan a disposición de las autoridades. Continúa Mario Arboleda. Así es, buenos días. Según FEDesarrollo, actualmente hay 1 millón de venezolanos que son migrantes jóvenes que no afectan mucho a la economía del país. Pero en condiciones extremas, graves, ¿cuántos venezolanos podrían llegar a Colombia? Y si quieren una cifra, ¿cuánto les costaría? Hace algunos meses, cuando se estaba en el proceso de preparación del documento COMPES para definir la política interna frente al fenómeno migratorio proveniente de Venezuela, anunciamos públicamente que ese estudio se estaba haciendo sobre la base de 3 escenarios hipotéticos. El primer escenario hipotético era el siguiente: si las circunstancias no cambian mucho, el número de venezolanos puede llegar a 1.200.000 más o menos. Ya hoy va en 1.137.000. Si hay un leve deterioro de la situación en Venezuela, ese número puede ser de 1.800.000. Y si hay un desarrollo catastrófico, para llamarlo de alguna manera, en Venezuela ese número puede ser de 3,5 millones de venezolanos. Es decir, estamos hablando de escenarios que son todos muy preocupantes. Ya se definió una ruta de acción interna a raíz de la aprobación del documento COMPES sobre el tema migratorio. Y las acciones que pusimos en marcha internacionalmente han ido consolidándose. Desde el punto de vista regional se avanza cada vez con mayor certeza en la armonización de acciones. Y desde el punto de vista global, no solamente está ejerciendo ya su tarea
el señor Eduardo Stein, como alto representante conjunto de la Organización Internacional de Migraciones y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, sino que estas dos organizaciones conjuntamente ya hicieron un llamado global para recaudar 740 millones de dólares a fin de que esa cifra sea aplicada a la atención del flujo migratorio proveniente de Venezuela. Es decir, seguimos avanzando en la dirección que se puso en marcha desde el principio del gobierno del presidente Iván Duque y vamos a continuar actuando en esa dirección. Continúa Rubén Bayona de Noticias Caracol. Buenos días, señor canciller. Preguntarle, usted dice que hay un diálogo permanente con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Ustedes van a elevar, si lo van a hacer, cuándo, para que se aclare sobre esta nota del consejero de Seguridad de los Estados Unidos, donde habla de 5.000 tropas para Colombia? ¿Y cuál sería la respuesta ante una eventual solicitud del gobierno de los Estados Unidos? No, esa futurología yo no voy a hacer con temas tan serios. No voy a hacer futurología. Desconocemos la razón, desconocemos la razón y el alcance de esa mención a Colombia. No sabemos absolutamente nada más. De manera que, como parte de este diálogo permanente, vamos a hacer, por supuesto, tareas de reflexión con ese gran amigo que son los Estados Unidos y vamos a continuar dialogando sobre todos los temas de interés bilateral, hemisférico y global. Pero yo no me voy a anticipar a nada en una materia tan sensible y simplemente reitero que no se tiene conocimiento acerca de la razón y el alcance de esa mención en un cuaderno de notas que el señor John Bolton tenía durante el desarrollo de una rueda de prensa. Continúa Tomás de El Heraldo. Canciller, buenos días. Canciller, con relación a los 59 colombianos presos en Venezuela, ¿hay algún diálogo al respecto con Guaidó o con un eventual gobierno de transición para solucionar este problema? Por supuesto que vamos a hablar con el gobierno del presidente Juan Guaidó sobre esta materia y lo vamos a hacer oportunamente, con la misma celeridad con lo que lo hemos venido haciendo sin la respuesta adecuada. Hay que recordar que en esta materia lo que hay es el llamado de organismos internacionales para que se los liberen y estoy seguro de que en un diálogo con el presidente Juan Guaidó lograremos este objetivo. Continúa Juan de RCN Televisión. Canciller, buenos días. La pregunta tiene que ver más con el cuerpo diplomático. Al reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, ¿eso quiere decir que se reactiva la relación diplomática de Colombia? Es decir, ¿Colombia estaría dispuesto a enviar un embajador a Caracas y estaría dispuesto a recibir un embajador del gobierno de Juan Guaidó en Bogotá? Colombia está dispuesta primero a cooperar muy activamente con el éxito del proceso de transición que debe conducir a la convocatoria de elecciones. En segundo lugar, Colombia va a apoyar todas las decisiones de la Asamblea Nacional con fundamento en las competencias que tiene, basadas ellas en la Constitución venezolana. Y naturalmente Colombia va a apoyar las decisiones del presidente Juan Guaidó con base en las competencias que tiene, también fundamentadas en la Constitución de Venezuela. Pasos concretos vamos a darlos conjuntamente dentro del Grupo de Lima, razón por la cual vamos a reunirnos el 4 para analizar tantos aspectos como los que hay que analizar en esta etapa de transición para efecto de acordar acciones conjuntas que conduzcan a que se logre el éxito de ese proceso de transición y la convocatoria de elecciones. Continúa Oriana de la W y se lista Orlando Villar de Caracol Radio. Canciller, Colombia pues dijo desde un principio que iba a aplicar todas las medidas del Grupo de Lima en la declaración a finales de enero. Ya, digamos, está la documentación, las resoluciones, todo lo que se necesitaba para que estas medidas se apliquen. Se están preparando. Colombia no solamente dijo eso. Colombia dijo que se pondrían en marcha esas sanciones de conformidad con la legislación interna. Entonces estamos haciendo un análisis de la legislación interna para proceder a aplicarla. Eso está bastante avanzado. De pronto mañana les tenemos noticias.